¿Cómo están, amigas y amigos? Otra vez estamos nosotros de vuelta acá. Jessica Rosas, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo. Fabiola Bazán. Muy bien, Hugo y Jess. Pues yo soy Hugo Gómez y estamos en una emisión más de Padres Conciencia. Hace unos días en México, no sé si es internacional, pero en México se celebró el Día de las Madres. Sí, en diferentes países. En España es el primer domingo de mayo, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos y Canadá fue el segundo domingo, según yo. Sí, ese es el segundo domingo. De mayo también. De mayo. Sí, de mayo, pero varía el día. Y en México es el inamovible 10 de mayo, donde se paraliza la ciudad entera como día festivo. A las 3 de la tarde se cerraron todas las oficinas, bancos, consultorios, edificio donde yo trabajo de consultorio. A mí me cerraron todo, entonces yo decía... El día la de la madre es muy importante. El Día de la Madre me vino a dar en la antes mencionada, porque... Y uno dimensiona que el asunto de la maternidad en México es bien importante, se paraliza la ciudad. Sí, porque puedes tocar a quien sea, pero a la madre no se le toca. Y las peores groserías son las referentes a las que hacen alusión a tu mamá, ¿no? Sí. Con su contenido misógino, by the way. Sin embargo, reflexionando un poco sobre qué tema relacionado con el 10 de mayo y que también saliéramos del cliché romántico. No es porque esté mal celebrar a la maternidad ni a nuestras mamás, pero tratando de hacer un poco la diferencia y de detonar un poco la reflexión, pensamos en este tema, que tiene que ver justamente con la maternidad, que le hemos denominado maternidad por elección y no por obligación. Y para eso está con nosotros una compañera que es Leticia Muñoz. Bienvenida. Hola a todos. Es que como es audio no la vieron, pero hizo como sí, corto, claro. corto, largo. Lo siento, hablo con mis manos, o sea que se los iremos explicando, no se preocupen. Leti Muñoz, eres psicóloga clínica, sí. Tú eres especialista en terapia breve también, Tienes una maestría en la UNAM, eres maestra en terapia familiar sistémica, te desarrollas justamente como terapeuta familiar, de pareja, individual también. Yo te conocí en estas andadas de los estudios de género, en el que también eres experta. Y, aspiro. Sí, no, creo que eres punta de referencia para la terapia familiar sistémica en los asuntos de género y de feminismo. Hace un par de semanas hicimos una publicación para la Asociación Mexicana de Terapia Familiar en la que Leti justamente nos invitaba a reflexionar sobre la misoginia en el lenguaje y en los medios de comunicación. Sí. Entonces, Leti está también muy inmersa en los asuntos de género y feminismo, y como nosotros, ella también es conductora de un programa de radio que se llama Gafas Violetas. Sí. Buenérrimo el programa que se transmite por internet. Platícanos de ese programa para compartirlo. Bueno, justamente Gafas Violetas es como un puente entre toda la academia y todas las discusiones de academia y la población común, ¿no? Es como justamente hablar de estos temas y aterrizar todos los avances, todas las discusiones que hay, desde un lenguaje súper sencillo y abordando siempre la mirada de género y combinándolo con la idea de la psicología también. Es como el sentido de Gafas Violetas, lo pueden escuchar a través de Circo Volador Radio los martes a las 6. ¿Y hay repetición? Hay repetición los domingos a las 2 de la tarde o en nuestra página de Facebook, en Gafas Violetas, pueden descargar los podcasts. Que es donde yo los he escuchado. Tuvieron un programa que a mí me impactó como el tema mismo de feminicidios con Marisol Anzo, que es una amiga estudiosa del género feminista y de los feminicidios, que me parece que es brillante. Marisol, yo la admiro bastante. Hablaron de interrupción del embarazo también con Andrea. Bueno, ahorita Cruz, el que a mí más me ha impactado, esta semana hablamos de maternidades en prisión. Es impresionante, justo. Yo creo que iremos saldrá a colación en la charla que tengamos hoy, lo que platicamos, porque sí, justo como decías, esta construcción que se hace de la maternidad y este peso que se le da, de pronto llega como a extremos que pueden ser como no tan sanos o no tan favorables, pensando no solo en las mamás, sino en los niños también, ¿no? Y estos asuntos de la maternidad, que hay bastantes axiomas referentes a la maternidad, al instinto materno, a la naturalización de ya te toca, ya estás en edad. El reloj biológico. Primero es para cuándo el novio, para cuándo te casas, para cuándo el hijo, exacto, para cuándo el segundo. No puedes dejar a tu hijo solo. No dale otro hermanito, ¿no? Y si es hermanita, pues dale, ¿no? Entonces hay como mucho, y además el asunto, yo lo digo como varón y espero no estar faltando el respeto, y si no me jalo estas orejotas que tengo. De pronto, que tengo
bastantes. De pronto, el asunto del 10 de mayo se hace tan comercial y tan romántico que venimos con una cadena de amorcito dulce, 14 de febrero, 8 de marzo, Día de la Mujer, 10 de mayo, Día de la Mamá, que lo romantizamos y le ponemos fondant, que de pronto digo, ¡ouch! Yo soy Grinch como de esas cosas tan románticas y tan comerciales y digo, ¡ay, qué feo! No es que no se vea la mamá, y yo agradezco, honro la maternidad, porque pues de ahí venimos todos, pero siempre he pensado, hay un más allá. Y para eso, pues tenemos una pequeña reflexión de Simone de Beauvoir. Bueno, ella fue la primera en señalar que la maternidad era una atadura para las mujeres al intentar mantenerlo como único destino femenino, que era el único destino de la mujer, ¿no? Y también en la sociedad hemos escuchado muchas frases como yo no planifiqué a mi hijo, me dediqué a ser madre antes de ser mujer, uno primero es madre antes que mujer, los hijos son primero, y seguimos escuchando claro. estas frases. Y las normalizamos. Bueno, no solo las escuchamos, las intentamos cumplir, que es peor aún. O sea, ese es todo un tema, porque una cosa es escucharlas, otra cosa es decirlas, y otra cosa está en el intento constante de llevarlas a la práctica. Y además, tú eres, además de todo el académico, aparte faltó. Además de todo el académico, Leti es mamá Ajá. de un adolescente, de un varón adolescente, que se lo trae a los diplomados y a los cursos de género a todos lados. Es semi-especialista en temas de género. El diario que le mandamos un saludo. Abriendo tema, Leti, el asunto de la maternidad que es tan bonito y que es tan intocable. Cuéntanos, como terapeuta, como mamá, como mamá y como terapeuta. En ese orden, qué complicado. ¿Qué onda con la maternidad en estos años? Bueno, de entrada yo creo que es como difícil separarlo, porque siempre he sido como, desde que Diego está, yo he sido psicóloga, entonces siempre he tenido como esos cables por ahí atravesándose en mi idea de ser mamá, y posteriormente me he ido formando como en el rollo de las familias, y obviamente todo eso ha ido como matizando mi relación con Diego, ¿no? Pero justamente hace poco escribía sobre mi experiencia de ser mamá, y de lo que yo pensaba en ese momento es que inevitablemente yo vengo de una familia como súper, mega, ultra tradicional, religiosa, donde siempre era como el noviazgo largo, el matrimonio y el primer hijo, ¿no? Por un lado, porque esa es como la voz femenina que hay en mi familia, pero por otro lado también fui como educada bajo el cobijo de mi papá, que era como muy incitador a la rebeldía de, no, tú no tienes que estar aprendiendo a lavar trastes ni a cocinar, tú tienes que estar leyendo porque eso es lo importante, tú tienes que ser buena en la escuela porque eso es lo importante, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que ir al campo, tienes que salir, tienes que buscar otras cosas, ¿no? Entonces siempre he estado como esas dos voces en mí, que por un lado yo no puedo decir que soy ajena a esas voces tradicionales, e incluso pensaba cuando leía el título del programa de maternidad por elección, yo decía, ¿realmente lo elegí tal cual? Digo, porque al final los rollos de género están ahí atravesados. O sea, al final yo siempre escuché que uno de mis indicadores como mujer tendría que ser el ser madre, ¿no? O sea, y no puedo negarlo. Sí, ahí está mi mamá diciéndolo todavía. Y te saludo, mamá, lo siento. Un saludo a la mamá. Saludo, mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Cruzita. Doña Cruzita con cariño. Sí. Doña Cruzita, le mandamos saludos. Y bueno, ella siempre ha tenido como esa voz fuerte en mí. Sin embargo, yo sí creo que para mí era como importante tener un hijo, pero no era importante casarme, ¿no? Entonces sí fue todo un tema, porque cuando yo quería ser mamá, todo el mundo me decía, no, todavía no, estás muy joven, ¿pero por qué? E incluso mi pareja me decía, no, ¿cómo crees? ¿No? Y entonces lo pospuse algún tiempo, pero cuando terminé la carrera dije, es mi momento, ¿no? Entonces hice todo el show del casamiento, efectivamente, y lo primero que pasó fue que decidí tener un hijo, ¿no? Y digo decidí porque sí creo que fue como mucho mi deseo de ser mamá. Sin embargo, pues yo creo que sí fui como muy privilegiada porque tuve el tiempo y la posibilidad de dedicarme a disfrutar esa etapa, en todos los sentidos. O sea, yo paré todas mis actividades laborales, académicas, todo, y decidí como ir experimentando lo que estaba pasando conmigo. Pero sí creo que eso es un privilegio. O sea, no es algo que la mayoría de las mujeres podamos hacer, ¿no? O sea, muchas mujeres tienen que lidiar con
qué van a comer, el complemento del gasto, una serie de compromisos que hay alrededor. Y en mi caso, yo sí pude darme ese tiempo, me dediqué a hacer las cosas que a mí me gustaban, a mí me gusta mucho la fotografía, yo me salía toda empanzonada a andar por la ciudad tomando fotos, a dormir lo que yo quería dormir, o sea, no me preocupaba de nada la realidad, ¿no? O sea, tuve ese tiempo. Y me dediqué también a hacerme como todo un panorama de lo que iba a ser mi relación con mi hijo, ¿no? Pues obviamente yo hacía como mi picture acá, todo muy fashion, de no, sí, va a ser genial, y entonces cuando llore, o sea, va a ser como, maravilloso, ¿no? Pero pues no, llegó el momento del parto, que fue terriblemente doloroso. ¿El parto fue natural? Claro que fue natural. Claro. Claro que fue natural. Tema, ¿verdad? Sí, claro, pero en mi caso fue natural porque la aguja me daba miedo. O sea, yo decía, yo no quiero que me metan eso. Mi hermano es anestesiólogo y mi hermano tiene un sutil toque de decir, no, es que si no te la ponen bien vas a quedar paralítica. Y yo, no. Sí, yo tampoco querría. Y yo dije, no, gracias. Y él me decía, no, o sea, el dolor va a pasar y vas a estar bien. O sea que tú no te preocupes, tu cuerpo está preparado para eso. Y adelante. Pero no, o sea, yo sentía que era como un pollo que ahora está a la mitad y lo descuartizas. Y yo juraba que iba a morir. O sea, yo a todo mundo le decía, no, es que seguro voy a morir. Esto no es normal, no puede estar solo. O sea, las mujeres no pueden pasar por esto. Y pues obviamente también tuve como enfermeras maravillosamente malditas. Porque ellas me decían justamente toda esta parte de la violencia obstetricia, ¿no? Pues tú te lo buscaste, lo hubieras pensado antes de abrir las piernas, o sea, comentarios muy de ese tipo. ¡Qué horror! Sí, Las claro. enfermeras. La violencia obstétrica está al orden. Sí, claro. Pero como yo soy muy perruca, yo les decía, bueno, a ti te vale, tú no estás aquí para juzgar eso. Y yo echaba pleito, ¿no? Finalmente. ¡Qué bueno! Después, sí, claro. Sí, si uno no echa pleito, ¿para qué vino la vida? ¿No? Ajá, no, o sea, yo decía, no, o sea, no puedo estarme peleando contigo y aparte sufrir este dolor. Y después de 9 horas de dolor, nació Diego, ¿no? O sea, 9 horas estuviste en trabajo. Sí, fueron 9 horas. Ustedes, amigos, amigas, no nos están viendo, pero las caras de Jessica Rosas y de Fabiola Bazán son Dice, de lo nunca mejor. en la vida. Sí, no, Jessica está conteniendo la risa. Y luego, cuéntanos. Porque luego vamos a esto, porque dices, esto quiero tener hijos. Digo, antes de escuchar la historia. Cuéntanos. Ya sabía que no, pero No, ya bueno. con esto no. Menos. Pues ya cuando nació Diego, o sea, yo no podría decir que fue como que todo el dolor se borró y entonces las mariposas volaron y todo se olvidó. O sea, no, porque de pronto yo sí dije, ¿dónde está toda esa imagen que yo me hice o esa prehistoria que me hice de lo que iba a ser tenerlo? Pues no está. O sea, de pronto yo decía, no sé por qué está llorando, no lo entiendo, ¿no? Y mamá me decía, no, es que eso lo vas a ir sabiendo en la medida en que te conectes con él. Y No yo te decía, tu instinto materno. sí, te esa lo era va a como su decir. versión del instinto materno. Y yo decía, puta, no, pues entonces yo creo que a mí me falta como algo, porque no logro entender por qué llora, o no logro distinguir sus diferentes tipos de llanto. A mí todos me parecían como muy similares. Y bueno, tenía en ese momento una súper suegra, que ella pensaba que la mejor forma de apoyarme era decirme, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, haz esto, haz aquello. Y entonces como que había muchas voces alrededor diciéndome cómo tendría que hacerlo para ser una buena mamá, ¿no? Y yo decía, no, pero o sea, a mí no me checa lo que me están diciendo, ¿no? Y aparte en ese momento tenía la presión del papá de Diego de decirme, o sea, es que tienes que escucharlas porque ellas tienen experiencia de ser mamá, ¿no? Y yo decía, no, pero yo no quiero que sean ellas quienes decidan, ¿no? Y por un lado llegó el punto en que yo me cansé porque no podía llevar el ritmo que ellas querían que yo llevara, no podía hacer las cosas como ellas querían porque yo no tenía esas formas de hacerlo, ni esas experiencias, ni esos aprendizajes que ellas tienen de toda la vida, y entonces decidí mandar como a todos muy lejos, ¿no? Y decidí que la relación que yo tuviera con Diego iba a tener que estar muy basada en lo que yo pensara, lo que yo sintiera y lo que viera que pasaba con él, todo el tiempo. Y creo que esa ha sido como una de las líneas que ha matizado mucho mi relación con Diego. Y podríamos nosotros tener como esta hipótesis de hasta qué grado se elige la maternidad. Uh-huh. Porque hay un asunto del chip de género que dice que tu marcaje como mujer y cumplir este estereotipo
de mujer realizada igual a casada, Ujú. igual a hijos, pues está allí socialmente, ¿no? Justamente antes de grabar el podcast, nos decía Fabi de una charla de café, de que una amiga tenía estos cuestionamientos, ¿no? De que es que ya se me está pasando el tren, Sí, ya... sí, ¿no? pues, justo como estamos muy jóvenes, contemporáneas en la edad. Jovencitas, ¿no? Decía, que todos mis amigos, ya, o sea, amigos y amigas, ¿no? O sea, están en pareja, tienen una familia y yo cuándo, ¿no? Pero también aparte que decía, bueno, ya esto lo que tú decías, Hugo, de, soy soltero para cuando el novio, luego para cuando la boda, luego para cuando el primer hijo. Sin embargo, fíjate, o sea, yo que también tengo la decisión de no tener hijos, a pesar de que me encantan los niños y trabajo con niños y que estoy en contacto todo el tiempo con niños, pero después de la experiencia yo creo que, y bueno, y como toda también la parte social, me he ido conociendo más consciente, pero no tiene que ver con la pareja, o sea, ya me han llegado a decir de, bueno, si no te casaste, pues ya ten hijos, Al ¿no? menos tener un hijo. Ajá, Claro. sí, claro. Que se ve No como la importa con realización. quién ni cómo, No ven pero... que yo tengo mis ojos rasgados, pero así cuando me dicen eso, ¡pum!, se me hacen redonditos. Porque hay un asunto como implícito de edad, de chip de género y de los esperados, ¿no? Ujú. Entonces yo me estaba preguntando, Leti, te escucho y reflexionando desde el programa, yo pensaba, ¿hasta qué grado es elegible la maternidad? ¿No? No lo sé, yo sí creo, o sea, yo en este momento no lo puedo decir, yo sé que no cambiaría la experiencia de ser mamá de Diego, porque a mí, bueno, aparte de eso, a mucha gente le sorprende, pero yo digo, a mí Diego me cae muy bien, o sea, no solo porque sea mi hijo, sino porque me gusta como es y porque veo en él cosas que a mí pues no sé, me parecen como agradables y demás. No sé, o sea, por ejemplo, para mí ha sido un tema el decir, yo no quisiera ser mamá de otro niño porque no sé si podría tener la misma relación o no sé si quisiera conocer a alguien más de esta manera. Y entonces he decidido que no quiero tener más hijos. Pero, sin embargo, yo sí creo que no puedo negar mis raíces, ¿no? O sea, y que sí, durante mucho tiempo, a pesar de estudiar y demás, he estado como inmersa en un contexto donde esos son como los valores tradicionales. Entonces, no sé. Y las mujeres que no cumplen con este valor tradicional son subvaloradas, ¿no? No necesariamente, porque es curioso. Bueno, no lo sé, tal vez sí, porque tengo una de mis cuñadas, no tiene la posibilidad de ser mamá, pero sí veo que ella lo vive desde el déficit y la carencia, ¿no? O sea, sí hay como un tema de decir, ¡oh, qué complicado no poder cumplir con eso!, ¿no? O sea, creo que a pesar de que tienen un estilo de vida y una vida muy satisfactoria en muchos aspectos, siempre está como ese, pero sería perfecta si hubiera alguien más, ¿no? No lo sé, pues. Es como muy subjetivo también, Ujú. ¿no? O sea, depende de cada quien. Y ahora está mucho este boom de, hasta en las redes sociales se ve mucho, ¿no? De las mujeres ya después de los 30, están 35, están empezando a tener hijos o están diciendo, Ujú. no quiero tener hijos. Es Ujú. mucho más común. Antes las familias no solamente tenían uno, tenían 5, Sí. 8 hijos, ¿no? Sí. O sea, o más, Un he montón. conocido de 12. Sí, sí. Yo tengo 3 hermanos, conmigo somos 4, o sea, sí es como yo digo, ay, yo no soy mamá. Pero sí hay una diferencia en eso. Antes Sí, tenías claro. que cumplir con esa expectativa social. Y eran los hijos que te mandaran, ¿no? Que te Ajá, mandara sí, Dios. claro. Esa era la creencia, lo que te mande Dios. Y lo que decía Hugo, ¿no? O sea, como tu finalidad como mujer es Ujú. ser madre, ¿no? Para Sí. eso veniste al mundo. Ujú. Que también tiene que ver como mucha parte científica de la procreación y la supervivencia de la especie y demás, ¿no? O sea, no Ujú. solamente con cuestiones religiosas o como cuestiones sociales, sino también con una cuestión, pues, natural. Y hablando de naturalidad, ¿qué onda con el instinto materno? Porque yo como varón, Sí, por favor, digo, dinos eso. ¿sí lo ¿Cuándo tiene? llega? O si Yo es cierto creo que llega. Yo lo porque- sigo esperando, ¿no? Después de 14 años. Digo, porque todo el mundo te dice, es que el Claro. instinto materno te dice cuándo querer tener hijos. ¿Cuándo No. llega eso? Estoy escuchándolo y es así, a ver, me voy a poner a meditar a ver si lo Si me escucho el llega, ¿no? instinto. ¿A ti te ha llegado el instinto materno? Tal vez el wifi no funciona. Pues yo creo que no es instinto materno. Te digo, a mí me gustan mucho los niños y cada vez que los veo, o sea, yo tengo a mis sobrinos que no son mis sobrinos de sangre, sino son como los hijos de mis sobrinos, De tus los amigos. hijos de mis amigos, que los veo y claro que me da una ternura, me los quiero comer y les quiero apachurrar los cachetes, ¿no? Y préstamelo y regálame a mi sobrina, pero cuando digo, ay, no, bueno, se los regreso, ¿no? Ya que Un ratito, Sí. muchas gracias, te lo doy, ¿no? Me causa mucha ternura, pero no creo que sea instinto, ¿no? yo Como esto tampoco. de necesito, tengo que tener un hijo mío de mí. No, o sea, yo creo que cuando yo me pensaba en tener un hijo, yo lo pensaba como
wow, qué padre debe de ser como ir viendo crecer a alguien, como ir influyendo, como hacerte cargo de ciertas cosas. O sea, yo lo pensaba desde ahí. No lo decía tampoco como, híjole, si no tengo un hijo, mi vida nunca más tendrá sentido y es momento de morir tal cual. Pero tampoco puedo decir que es un instinto. O sea, yo no creo que haya algo en mí que fue como floreció y entonces por eso decidí tener hijo, o eso me ha dado la posibilidad de ser mamá con Diego, ¿no? O sea, creo que para mí tiene que ver mucho con la experiencia de conocer a Diego, la posibilidad de mirarlo, la posibilidad de yo también meterme en esa relación y decir, bueno, tú importas, pero también importo yo, Claro. ¿no? Pero en tu experiencia al trabajar con mujeres o con mamás, ¿sí existe el instinto materno? Yo no lo creo. Yo creo que son una serie de construcciones. ¿Qué te dicen de cuando sienten aprendizajes. eso? O sea, ¿cómo definen las mujeres el instinto materno? Pues justamente lo dicen como que es el momento porque la relación funciona, porque hay muchos indicadores alrededor como estabilidad económica, una buena relación de pareja, como la edad, como a la mejor... Pero eso no es instinto, es la parte racional. Ajá, pero es como si cuando tú empiezas a indagar qué es esa parte del instinto, es en lo que lo traducen, o sea, como en las condiciones que sí te pueden permitir que un niño venga, pero la realidad es que creo que la maternidad está como muy idealizada en el sentido de que te hablan de, sí, es hermoso verlo dar sus primeros pasos, es hermoso que te diga mamá, pero nadie te habla de lo que implica no dormir, del estrés que es que un niño esté llorando en un centro comercial y demás. O sea, los mitos del amor romántico, ajá, ¿no? o sea, las expectativas que tienes de ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida, es lo más hermoso. Y seguro sí, ¿no? O sea, como yo con mis amigas veo que dicen, bueno, a pesar de todo no renunciaría nunca a mi hijo, como dices tú, ¿no? O sea, me ha hecho muy feliz y hemos construido, que tiene que ver más bien con esa parte de construcción, ¿no? ¿Cómo vas construyendo esta relación con esa personita a la que le estás transmitiendo todo eso que eres o que quieres ser también? Sí, yo creo que también, o yo escucho mucho en la consulta que lo asocian con justo este tema de es un medio para muchas cosas que a lo mejor yo no pude obtener, yo no pude hacer o cosas así, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo le voy a dar las oportunidades que yo no tuve o a lo mejor voy a ser diferente a como fueron mis papás, cosas así que cuando tú dices, escuchas el instinto maternal, pareciera que es algo como biológico, psicológico y demás, pero cuando lo empiezas a desmontar o a desmenuzar en ideas y en creencias, justo hay como todo este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto sí no está como esta conciencia de todo lo estresante, cansado, complicado que puede llegar a ser cuidar a alguien. O sea, ya no pensemos solo en un niño, cuidar a alguien es estresante, pues. Y en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Sí, porque claro. si apenas y luego te puedes cuidar a ti mismo. Ah, exacto, eso sí. Y eso es algo que no hay conciencia. O sea, hay como esta idea de, bueno, sí, claro, me voy a dedicar a... Y eso no va a implicar que también yo ya sepa cuidarme. Me ha tocado en trabajo con familias y con mujeres que de pronto dicen es que no quiero estar con mi hijo en este momento, ¿no? Sí, claro. Que vengan y lo digan, me parece sumamente liberador porque no conozco a pocas mamás, a pocas mujeres mamás que se atreven a ponerle la palabra y decir, estoy hasta acá de mi hijo, estoy cansada, me tiene de malas, necesito un tiempo fuera para poder relacionarme bien con ella o con él, porque si no lo aviento por la ventana, ¿no? Claro. Y si lo piensan de pronto es como, ay, estoy siendo qué mala madre. Sí, me siento claro. ¿Qué culpable. onda con eso, Leti? Justo, déjame ver, lo voy a compartir en la página de Facebook, pero salió un video hace poquito de una mamá que se encierra en la alacena a comerse un dulce y los niños están allá afuera buscando. Dice, es que no tengo ningún tiempo para mí, no puedo ir al baño sola, no me puedo bañar sola, no puedo comerme un dulce que me quieren quitar. ¿Realmente estoy siendo mala madre? ¿Qué pasa ¿Estoy con haciendo eso? algo mal? Sí, Pues sí. yo creo que justo tiene que ver con esta presión que hay sobre cómo deberías hacerlo. O sea, cuando yo platicaba hace rato de todas las voces que había alrededor, de sí, mamás experimentadas por años y demás, que era toda mi familia y la familia del papá de Diego, pues justo era eso, era súper agotador. O sea, yo no, de verdad decía no, porque aparte yo decía, no, es que cómo él se va a despertar si él tiene que ir a trabajar, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí no me importa, yo necesito dormir, ¿no? Claro. Y en el momento en que yo decidí mandarlos a todos a la goma, o sea, yo empecé a crear como espacios para, o sea, no sé, creo que Diego siempre ha entendido que en el centro no está él, ¿no? O sea, creo que es de las ideas más complicadas que él ha tenido que entender, de que él es muy importante, pero no es mi vida, ¿no? Y tal cual, así él lo dice, sí, ya sé que no soy tu vida, pero que soy importante, ¿no?
Y que justamente, Wow. sí, es muy complicado. Wow, porque los hijos son todo, ¿no? Ajá, Es axioma. Y esto que vas es bien importante, ¿no? Porque últimamente los hijos se vuelven todo. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, como esta parte de dar, lo que decías, de darle todo lo que yo no tuve, de hacerle todo lo que yo a mí, o sea, no me hicieron. Y justo ahora el 10 de mayo, en las redes sociales, muchas de mis amigas pusieron así de mis hijos, tú eres el motor de mi vida, mi razón de vivir, la cual para levantarme todos los días, espérame, te estás anulando como persona y cuando se vayan los hijos, ¿qué va a pasar? No, pero aparte los cargas de cosas que no les toca cargar, o sea, ellos no son responsables de ti como mamá. Ni te van a cuidar cuando seas grande sí, y no, de tu felicidad, no, ni Porque se así portan, como- o algo tan simple, se portan mal, entonces tu mamá está triste, se portan bien, entonces tu mamá es feliz, o sea, no, es como muy pesado No eso. te portas así porque mamá se pone triste. Ay, no, que yo lo digo como hijo, que pesadas cargas. Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo cuando No está bonito. el primer shock que tuvo toda mi familia fue cuando yo decidí regresar a trabajar, porque Diego era pequeño, Diego tenía como 6, 8 meses, ¿no? Entonces Ah, era no es de lo peor, porque me decían, y bueno, ¿y cómo lo vas a cuidar? Le digo, pues por una guardería. O sea, ¿cómo va a ir a una guardería? Y yo, pues porque yo no quiero ni que esté contigo, mamá, ni que esté contigo, suegra, ni que esté con nadie más, pues. Pero todos los peligros, le digo, bueno, pues por eso voy a buscar un lugar que tenga las condiciones y que yo me sienta cómoda con eso. Y desde ahí creo que fue como todo este choque que siempre han tenido, ¿no? Siempre ha sido un tema ahora ya para mi familia lo he tenido que aceptar, o sea que para mí es muy importante todo lo que hago a nivel profesional y laboral, y que Diego muchas veces ha tenido que ir acoplando también. O sea, por ejemplo, yo a Diego le decía, bueno, tienes derecho a ir a tus clases de natación, pero yo tengo derecho de salir a correr. Entonces, si yo te acompaño, entonces tú a lo mejor vas a estar en los juegos mientras yo estoy corriendo. Ah, va. Y era como una relación muy de, va, ok, tenemos que cooperar los dos para poder hacer las cosas. Y ha sido como funcionan. Por eso es que Diego a veces se tiene que chutar mis diplomados, mis clases, porque yo le digo, bueno, yo invierto tiempo en llevarte al fútbol, en llevarte al violín, a la guitarra. Entonces tú también tienes que apoyarme para que podamos hacer yo las cosas que necesito hacer. Y además, Diego, cuando yo lo conocí fue hace 2 años en el diplomado Hace 2 años. de la UNAM, había clases en las que se ponía el Así audífono se pone esos o había clases en las que se ponía a leer su libro y había otras clases. Yo me acuerdo que cuando nos daba clase Hortensia Moreno, que es una mujer que además escribe cuentos para niños, Ajá. muy plástica y muy divertida, el chavo se quitaba dejaba todo y le ponía atención a ella, y Hortensia era la que más nos hablaba como de sexualidades subversivas, y él encantaba ahí escuchando. Cuando nos vieron a ver, por ejemplo, de violencia de género, no recuerdo cómo se llamaba la profesora, me da pena, Flore, igual cerró el libro y estaba como muy atento a los asuntos de la violencia. Hay temas que se interesaban y estaba como muy, muy atento, pero eso implica que la relación que tienes con tu hijo da cuenta de una maternidad diferente, elegida hasta cierto punto. Sí, yo creo que, por ejemplo, a mí esas son de las cosas que me gustan de Diego. O sea, Diego te puede decir, no, o sea, eso es violencia, o sea, me estás chantajeando. Y eso es violencia emocional y eso no lo puedes hacer conmigo. O sea, él tiene ese tipo de conversaciones. Ajá, él tiene ese tipo de conversaciones con sus amigos, ¿no? Y entonces entre sus amigos les caigo bastante bien porque le meto ideas muy locas a Diego, según ellos. Y entonces él también dice, o sea, por ejemplo, ahora que tiene novia y están estos rollos, le dicen, no, o sea, eso es chantaje. Y eso no es respeto, y eso no puede ser nuestra relación de pareja. O sea, yo no le entro a eso, gracias. Y sabes qué padre, porque tú se lo transmitiste a él y él lo está transmitiendo con sus compañeros. Es la ¿no? congruencia. Entonces, como esta parte, de crear una red en donde sean como más conscientes, y qué bueno que a una temprana edad. Y bueno, o sea, como para no desvelos también como mucho esta parte del tema, te quería preguntar, o sea, en lo que tú has ido estudiando y en la parte de la experiencia, ¿te has dado cuenta que a partir de cuándo, o sea, como de qué época o qué años, las mujeres empezaron a decidir si querían ser o no mamás? Ay, pues yo creo que esa es una idea que tal vez siempre estaba en la mente de las mujeres, ¿no? Pero que ahora, a lo mejor a partir de los cambios sociales, hay como más posibilidad de enunciarla en voz alta, ¿no? No sé, yo pensaría que tal vez a lo mejor hace unos 10, 15 años, sobre todo en otros países ha tenido como ¿Qué más, países? Justo a eso iba. No sé, pienso a lo mejor en Suiza, Finlandia, o sea, como que hay un poco más de trabajo sobre cuestiones de género. En la parte de Europa. ¿Y Ajá. aquí en América Latina? Híjole, en América Latina no. Yo veo un buen movimiento en Chile, por ejemplo. Son varias mujeres que
no lo que sé, empezaron tal vez, Era parte muy pero es conservadora, como sí. más moderna también, o sea, es como mucho más reciente. O sea, no Sí, creo bueno, que es tenga, de no como creo que 3 años para acá, ajá, por no creo que ejemplo. tenga la historia como en Sí, no, Europa. no. Y aún así, yo creo que también es como, o sea, de pronto yo cuando escucho esa parte de no quiero ser mamá, a mí sí me surge la duda de, ¿no quieres ser mamá de esa manera? Por la forma en que se ha construido esta maternidad, en la que tú no puedes estar en el centro, en la que tu vida tiene que quedar como debajo de la de alguien más, o no quieres ser mamá porque de verdad no quieres ser mamá, o sea, como O que porque es una tuviste diferencia. una mala experiencia en tu Ajá, niñez y dices, exacto. yo no voy a tener hijos. Ajá, o sea, como desde dónde se construye esta idea de no ser mamá. Me Sí, porque encanta también la parte pregunta. como social, en donde, por ejemplo, en Europa, que estaba diciendo Jess, un tiempo hubo en donde no, o sea, como esta parte toda de Europa, no querían tener hijos y estaba bajando o sea, como la tasa de nacimientos, ¿no? Uh-huh. Y había mucha más gente mayor y Claro. entonces ya había una preocupación social, ¿no? En donde había mucha gente grande, pero no había niños y hasta te pagaban por tener Sí, hijos, claro. ¿no? Pero también hubo una crisis económica. Uh-huh. Entonces también tiene mucho que ver con esto. Uh-huh. Sí, o sea, yo sí creo que, por eso decía al inicio, o sea, el ser la mamá que puedo ser yo con Diego tiene que ver mucho con la serie de privilegios que yo he tenido. O sea, yo sí no sé si estuviera en otra situación, si hubiera podido elegir igual, o hubiera tenido, o terminando haciéndolo de otra manera, pues. O sea, sí lo creo. Me encanta la pregunta que tú nos retas, ¿no? No querer ser mamá es porque no se quiere ser mamá de esas maneras Uh-huh. o porque genuinamente no se quiere ser mamá. Ajá, yo creo que debe haber. Yo sí he encontrado, por ejemplo, en la terapia muchas mujeres que dicen que no, pero una vez desmenuzando resulta que no lo quieren hacer como lo hicieron con ellas o esas formas que ellas conocen, ¿no? Porque justo la etiqueta es ser buena mamá es esto, nada más, lo que hay en este cuadrito y lo que sale, híjole, qué pena, pues no, entra Porque en todo al final, lo como demás. yo creo que con la idea romántica creces con esa idea de que quieres ser mamá porque los primeros juegos de la infancia es Sí, claro, ser mamá. Sí, ¿no? claro. Tener a tu nenuco, jugar a la cocinita, como todos esos estereotipos también. Sí, claro. ¿no? Entonces es como la idealización de, pues yo jugaba eso cuando era chiquita. Uh-huh. Y cada vez hay más mujeres ¿no? Ajá. Las no mother, No que son mujeres que eligen la no maternidad como identidad y como estilo de vida. ¿Cómo surge este movimiento? ¿Y qué son? Pues no lo sé exactamente, pero ya en algún momento platicábamos sobre ese tema y entiendo que, por ejemplo, en España hay como ese movimiento muy fuerte y tienen como incluso muchos estudios al respecto. Exactamente no lo sé, pero sí creo que tiene que ver con una forma de decir no quiero estar de esta manera en la vida, pues. Porque si la maternidad es sinónimo de sacrificio, de un montón de cosas. O sea, tú decías hace rato que era romántico el 10 de mayo. A mí no me parece romántico en lo más mínimo, porque yo lo pienso desde lo que implica un 10 de mayo para las mujeres que trabajan, pues. O sea, el tener que pedir un permiso en el trabajo, a lo mejor tener una complicación con los jefes, el que a lo mejor desde la postura de la laboral piensen que tú eres menos capaz porque tienes que pedir un permiso especial para poder estar ahí, en el tiempo que implica que vayas a ese tipo de actividades y ¿qué pasa después de esas actividades? Pues los hijos tienen que celebrar con sus mamás como debe de ser. Entonces un tiempo que tú ya no puedes regresar a laboral. O sea, tienes que permanecer o tienes que encontrar una forma de que tu hijo o hija esté cuidada. Entonces, pues no es como tan o si no vas al festival, qué mala madre. Ah, sí, claro, es lo te peor. Te sientes culpable seguramente, sí, porque ¿no? tu hijo te estaba esperando ahí. Sí, claro. Y finalmente se vuelve importante los hijos. Ajá. ¿no? Menos la mamá. Ajá, o hasta este tema del regalo. O sea, por ejemplo, a mí me daba mucha risa que me pidieran dinero para mi regalo. Y yo decía, pero ¿por qué me van a regalar algo que ni me gusta, que no quiero, que voy a terminar tirando? Porque son cosas y que aparte tengo que pagar yo. Ajá, o sea, yo decía... con frijolitos. O sea, yo decía, ¿por qué educar de esa manera a los niños, no? Y yo muchas veces le decía, no, o sea, mejor, ¿qué te parece eso? O nos vamos y nos compramos un helado, o mejor hacemos otra cosa. O sea, no desde esa manera, pues. Y bueno, sí, obviamente he tenido como muchas pláticas, charlas con las directoras de escuela a veces, por ese tipo de cosas. ¿Cómo reaccionan? Ay, pues como que peor mamá, ¿no? Así como de... Y obviamente, por ejemplo, si Diego hace algo en la escuela es porque su mamá no se aplica, porque su mamá no está presente y no viene Ajá. a los eventos importantes. Exacto. Empiezan a enjuiciar, a hacer un juicio. Pero justo lo que estaba diciendo, y Hugo y yo compartimos algo en las redes sociales sobre lo del 10 de mayo, ¿no? Y lo que está diciendo, lo que está diciendo es como muy importante. El 10 de mayo no es un día oficial.
Entonces tienes que pedir, o sea, días de tus vacaciones, cuando apenas acaba de pasar el 30 de abril, que fue el Día del Niño, que también lo hacen en horario laboral, y que también le dan el Y día que al antes niño. estuvo Semana Santa. Y que antes, ajá, claro, y después el 5 de mayo, y después el 15 de mayo. Entonces hay mil días en donde, pues, ahora las familias son así. O solamente hay una mamá, o los dos papás trabajan, o las dos mamás o los dos esposas. Y no hay con quién dejar a los niños. Y las oficinas no te dan el permiso de llevar a tu hijo a la oficina, ¿no? Entonces, es todo un problema también, ¿no? Como dice Diego, perdón, es que hablo tanto de Diego. Digo, saludos a todos los Diego. Impacientes Diego. Tengo aquí el chip. Sobrino no biológico Diego también. Sí, entonces, bueno, como decía Hugo, ¿no? O sea, como se paraliza, en donde ese día todos los restaurantes, todas las calles, todo se cierra por la mamá. Y los demás días también, ¿qué pasa? ¿No? También esta parte de la función de la mamá. La función, ¿cuál es tu función como mamá? Ser, esto también, estos videos que han estado como virales, ¿no? De que eres psicóloga, cocinera, ama de casa, o sea, eres todo, y eso también es subvalorado, ¿no? Sí, claro. No es reconocido porque te regalan una lavadora, un refri, una plancha, para hacer más fácil tu trabajo. Para ser más mamá. eficiente. Tu función de supuesta mamá. Yo el 10 de mayo fui muy feliz, le hablé a mi mamá y todo estuvo muy bonito. Y después me fui a correr al parque que está cerca de mi casa. Y fui muy feliz porque no había nada. Bueno, sí, claro. En la esquinita del parque de la Nápoles, donde venden flores, había un montón de gente. Entonces yo tenía que bajarme a la avenida, incorporarme después, ¿no? Y tenía que hacer como la vuelta así, ¿no? Y al kilómetro 40, no es cierto. A los minutos yo decía, ya no hay flores, ¿no? O sea, a eso me refería con lo romántico, y no había como dimensionado lo violento que también puede ser el 10 de mayo, ¿no? Ahora hay otras maternidades elegidas que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo, las maternidades lésbicas, que están allí y que son tan legítimas como la maternidad heterosexual, ¿no? Cuéntanos. Pero que aún así yo creo que, o sea, más allá si es una maternidad heterosexual o lésbica, lo importante tiene que ver con cómo te posiciones tú respecto a ese niño, pues, porque igual puede ser una maternidad lésbica y volcarte totalmente sobre ese niño o esa niña, ¿no? O sea, creo que tiene que ver más con cómo que entender que la maternidad es algo que se va construyendo, ¿no? Y que te implica mirarse a los dos, o sea, tanto la mamá como el hijo, la hija, y que desde ahí es donde se pueden crear posibilidades, porque la realidad es que así como cada mujer es diferente, cada niño y cada niña es diferente. Y cada maternidad es o sea, tenemos tratados maravillosos sobre todos los niños, sobre cómo deberían de ser, qué esperar, en qué momento, pero la realidad es que los niños son más que eso. Y hay que mirarlos, y hay que ir aprendiendo, y hay que ir forjando como relaciones con ellos. Entonces creo que tiene que ver más con eso, desde dónde te posicionas tú en esta relación con. Es cuando decimos que sí se materializa el axioma de nadie nace sabiendo ser mamá. Sí, claro, no. Pero el intento de cumplir el requisito de la buena mamá genera sufrimientos de pronto, ¿no? Sí, y yo creo que de pronto, yo sí, al menos lo que yo veo en la terapia es que o sea, intentar cumplir con estas formas tradicionales de ser mamá en la que tú no estás en el centro, pues al final en lo que menos estás mirando es al niño o a la niña, ¿no? O sea, al final estás como más centrada en querer satisfacer socialmente lo que se espera de ti, y lo que menos ves son las necesidades que está teniendo esa persona de la que te estás haciendo cargo, ¿no? O sea, estás muy metida en lo social, en cumplir con el estereotipo, en que las mamás no te juzguen. En las expectativas. Porque aparte tenemos como una tradición en México, bueno, en México yo creo que en todo el mundo, de que se nos da tan fácil opinar. Claro. ¿No? Ay, sí, claro, deberías de hacer esto, o esto está pasando, porque no haces tal cosa. Cuando la realidad es que muchos no sabemos, o no sabemos qué hay detrás de las y luego cosas. Ni somos papás, ni mamás, bueno, y sí, te dan aparte. consejos a alguien que ni siquiera es mamá o papá. Pero ya ni consejos, sino es que deberías de hacerlo así, o porque no lo hiciste así, está pasando. Estás fallando en el juicio. Ajá, justamente. Y hablando de maternidades no elegidas, en entredicho el polémico tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Un compañero ponía en su Facebook, en su red social, que qué opinábamos de la interrupción legal del embarazo. Entre otras cosas que no mencionaré, yo le decía, qué horror que se llame legal del embarazo. Tendría que llamarse interrupción voluntaria o no del embarazo, pero también en la maternidad no elegida está la posibilidad de interrumpir un embarazo, y aún así sigue siendo un tema verdaderamente polémico en ciertos sectores. Y estigmatizado. Pero justo porque se piensa, o sea, de entrada hay como dos ideas que ni siquiera tendrían que ir juntas. O sea, se dice,
hay muchos métodos anticonceptivos, entonces esos son embarazos que se pudieron haber prevenido, ¿no? Pero no se pierde de vista que el que haya muchos métodos anticonceptivos no implica que las mujeres o los hombres sepan usarlos, que tengan acceso, Educación, que tengan información. educación, que no esté de fondo esta presión de a lo mejor el amor implica no protección porque es una forma de confianza, seguridad, o sea, como todas estas construcciones que estorban, o sea, y esas son las cosas que no se mira la parte cultural, no se mira la parte de la educación y cosas así, ¿no? Wow. Leti, ¿dónde podemos encontrarte? El tema da para un montón de cosas. Sin embargo, bueno, tenemos que saber en algún momento de la vida. Qué rápido se me pasó. Sí. ¿Hay libros Sí. que tú nos puedes recomendar? O blogs. He visto que hay varios blogs en internet de, por ejemplo, encontré uno de Asociación Madres Solteras por Elección. Ay, Momsila. No quiero ser madre y no quiero sentirme culpable. bien. Momsila. Las revistas, hay una revista, si lo voy a decir, la revista Singular, hay una conocida que escribe para eso y ha hecho un trabajo muy interesante de más de 2 años. 1, 2, si no es que 3 años, sobre las no mothers. Y ha ido entrevistando. Ay, valdría la pena compartirlo en la página. Sí, ¿No? tengo el blog de esta chica, pero hay algo que tú nos puedes recomendar como para. Pues yo creo que más que algo que leer, yo las invitaría a echarse un clavado a sí mismas, a un proceso terapéutico, en el sentido, no porque estén bien o mal, sino para poder ir eligiendo cómo quieren vivir esa experiencia, ¿no? Desde dónde, bajo qué parámetros, porque sí creo que así como se aprenden muchas cosas en la vida, aprender a centrarte tú en tu vida es algo que también se aprende. Y desaprender. Ajá, justamente. Entonces Hay yo que desaprender. recomendaría eso, porque a veces puedes leer muchas cosas, pero a veces lo que lees se vuelve como otra carga más. Porque son como cosas que, sí, claro, sí dicen que así debo de hacerlo y resulta que no lo hago y, diablos, Sí, algo la pasa receta conmigo. mágica. Ajá, entonces una parte es leerlo, pero aparte está como lo rico de cómo lo reflexiono, Claro. con qué me quedo, cómo lo construyo. Y cuestionarlo. Exactamente. Entonces yo les recomiendo más esa parte. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la página de Gafas Violetas en Facebook, en el 5510 488 566 y Lo vamos a poner. Sí, porque parecía así como de Locatel o algo así. Yo dije tan raro. Se le fue. No, les dejaré mi ¿Tu celular? tarjeta. Ajá, pues sí. ahí me pueden localizar perfectamente. O en este momento yo estoy como echando a andar una asociación justamente que trabaja con temas de familia, entre los que trabajamos con estos, y nos pueden encontrar como AITFAM. ¿Cómo? AITFAM. Ahí. AIITFAM. AITFAM. Sí, más fácil en Gafas Violetas se encuentran toda la información. Sí, O lo los vamos a links. compartir. O los links, y ahí nos pueden encontrar. ¿Tu consultorio dónde está, Leti? Mi consultorio se ubica en el centro de Coyoacán, sobre Malitzin 169, pero igual previa cita. Entonces, mejor Claro. les dejo la tarjeta. Ajá, Te por lo agradecemos WhatsApp mucho. ahí la localizan. Exactamente. Yo lo dicen como por WhatsApp. Yo es que yo no contesto el teléfono entre sesiones. Mejor mándenme un WhatsApp y yo me comunico no con es una ustedes. grosería, no es mala onda, es mucho más útil el WhatsApp. Sí, es una maravilla. O por Ajá. correo, algún correo también. ¿Dónde te puedo Correo localizar? psicologiaalamedida@gmail. Ok, Ay, y qué nosotros... bonito. Está muy padre eso, Psicología a la la medida, medida. está Porque es muy bonito. personal, ¿no? Pero es muy original. Gracias. Bastante, me gusta. Gracias. Sí. Y bueno, hablando de las redes, les compartimos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Padres con Ciencia, en Twitter como @concienciapaz y nuestro mail es padres.conciencia@gmail.com. Y en YouTube no se olviden darle ahí en la campanita para Sí. que Se cada vez suscriban. que subamos un video, un audio, les llegue la notificación a su teléfono, a su mail. Es Padres Conciencia, Padres con Con Ciencia. Padres con Ciencia. Otra Ahí vez, sí ya está. YouTube, Padres con Ciencia. Oigan, Me emocioné. escuchen este podcast, comenten este Compártanlo. podcast, compártanlo, critíquenlo, háganlo, desháganlo, denle la vuelta, pónganse en contacto con nosotros. Jessica, muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Fabi. Fabi, gracias. Gracias, A Leti. todos y Gracias. todas. Leti, muchas gracias. Gracias por la Neta, muchas invitación. gracias. Se aceptan quejas, sugerencias y No, reclamaciones. yo estoy muy agradecido que hayas venido. Muchas Saludos a gracias. De Diego. nada. Sí, saludos a Diego. Saludos, y a la señora Saludos. Cruzita. Sí, ma, gracias. De nuestras mamás Bueno. también. ¿Cómo se llama tu mami? Lucía. Doña Lucía, Mami, Esther. Esther y a doña Isabel, que me cae bien también. Saludos a todos. Saludos a todas las mamás. Un Chao. beso. Chao. Bye. Bye.